Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la clase de historia. El día de hoy vamos a ver el tema llamado la disolución del bloque socialista. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver ya el fin de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría fue un conflicto entre dos bandos, que es Estados Unidos junto con todos los capitalistas y la Unión Soviética junto con todos los socialistas. En el video pasado que hablamos sobre el fin del mundo bipolar, hablamos de cuando la Unión Soviética dejó de ser un grupo socialista y cambió al capitalismo. Vamos a ver todos los demás países que conformaban este bloque socialista, dejaron ese estilo económico y se cambiaron al capitalismo. Ya vimos lo de Rusia, hoy vamos a ver los demás países que lo rodean. Pero antes vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Vamos a comenzar rápidamente el día de hoy con la actividad 3.1, que es la actividad en la cual tú tienes que utilizar los conocimientos que hemos aprendido hasta hoy. La vez pasada te pedí que me pusieras la comparación de lo negativo y lo positivo del bloque socialista, qué cosas tenían de ideas buenas y qué cosas tenían malas. El día de hoy con esta actividad, si no la tienes, aquí está. Para llenar esta actividad lo que tienes que hacer es escribirme qué cosas utilizamos nosotros en la actualidad que vienen de una ideología socialista. Esto para nada nos convierte en socialistas, ¿eh? A pesar de que no nos convierta en socialistas, quiere decir que manejamos el bloque económico capitalista, pero con algunas ideas socialistas que nos han servido bastante. Imagínate que México fuera completamente socialista y el gobierno fuera el dueño de todas las empresas y todos trabajáramos para ganar lo mismo. Ahora imagínate lo del otro lado. Imagínate que no existiera un gobierno que no organizara nada de cuestión pública. Por eso necesitamos alcanzar el equilibrio entre el socialismo y capitalismo para que nuestra sociedad sea funcional para todos. Efectivamente, la mayoría de las cosas en México son capitalistas porque todos tenemos la libertad de poner nuestras propias empresas, la libertad de contratar o la libertad de trabajar si queremos. Pero hay cuestiones que maneja el gobierno, que no podríamos hacerlo de manera individual. Imagínate que no existiera un gobierno o un estado que organizara el dinero en común de todos. Que cada quien tuviera que construir su propia calle y cada quien poner sus propias lámparas afuera de su casa y cada quien tener que sacar su propia tubería de drenaje, sería un caos total. Entonces, nuestro estado, nuestro gobierno, maneja algunas cuestiones con dinero que pagamos nosotros con nuestros impuestos. Cada vez que compramos algo o hacemos algún negocio, estamos pagando una parte de impuestos y ese dinero se va para el gobierno y el gobierno se encarga de solventar todas las cuestiones públicas. Así que con esto que te estoy explicando, quiero que tú pienses, ¿cuáles cuestiones no nos encargamos nosotros directamente, sino que se encarga el gobierno de realizarlo? Y eso es lo que vamos a poner para llenar la actividad 3.1. Así que pon el video en pausa para que puedas llenarlo rápidamente y ahorita continúas viéndolo. Listo, espero que ya hayas terminado la actividad 3.1. Recuerda que vas a poner tu nombre completo en la caja de comentarios para tomarte licencia. Y si quieres puntos de participación, uno de los aspectos que pusiste ahí, anótalos en la caja de comentarios. Si alguien ya te ganó el comentario, ya ni modo, el punto es para la persona que lo ponga primero. Así que ponte las pilas de ver los videos a tiempo. Ahora ya conocemos cuáles fueron los dos bloques, ya solamente quiero que cerremos lo que es la Guerra Fría. Por eso les voy a poner un video que encontré en internet que resume bloque socialista de Unión Soviética contra bloque capitalista encabezado por Estados Unidos. Vamos a ver este video de principio a fin de la Guerra Fría de manera resumida y luego cuando terminemos vamos a platicar un poquito sobre la actividad 3.2 que nos va a ayudar a entender cómo todos los países dejaron el socialismo para cambiarse al capitalismo. Vamos a ver el video. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente.
La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia.
A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín, y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Ok, ya que vimos el fin de la Guerra Fría, espero que hayas puesto atención al último mapa donde estaba dividido una parte roja y una parte azul, y al final todo se pintó de azul. Quiere decir que todo lo rojo, que era parte de los grupos del bloque socialista, se cambiaron a ser países capitalistas. Y justamente de esto vamos a hacer la actividad 3.2. Si no tienes la ficha, aquí está. Y ahora sí, en esta ocasión te va a tocar a ti buscar la información para poder completar la tabla. ¿Qué vas a poner? ¿Cómo fue el cambio de cada uno de los países que se incluyen en una de ellas? Solamente hay un país que no incluye en la tabla para explicárselos yo personalmente mediante el video, porque tiene algunas cuestiones muy interesantes que me gustaría que tocáramos. Estoy hablando de Yugoslavia. Así que si quieres, primero termina de ver el video y luego ya llena la actividad. Lo primero que quiero que quede claro de Yugoslavia es que ellos nunca formaron parte de la Unión Soviética, no eran parte de ese bloque socialista, aunque aplicaban el socialismo en su ideología de gobierno. Yugoslavia era la unión de 6 países que acordaron juntarse para formar este nuevo bloque socialista más pequeño. Estos países eran Serbia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Eslovenia y Montenegro. Estos 6 países tenían diferentes ideologías, pero aún así pudieron unirse en esta república llamada Yugoslavia. Pero en 1990, Eslovenia fue el primero que hicieron un referéndum, o sea, preguntaron a la gente, por así decirlo, y ellos fueron los primeros en salirse de ese grupo para hacer su propio país. Después se separaron Croacia, Macedonia y Bosnia, quedando solamente Serbia y Montenegro. Y en el 2003 dejó de llamarse Yugoslavia para llamarse Serbia y Montenegro. Y no fue hasta el 2006 cuando estos dos países se separaron, quedando ya todo dividido. Terminando así la desintegración de la República de Yugoslavia, que al final se volvieron a formar los 6 países diferentes. Te quise platicar esto porque hay una anécdota muy interesante que quiero dártelo como curiosidad. No sé si te gusta el fútbol, así que te voy a platicar algo rápido. Esto nada más es un paréntesis como algo interesante de la historia. No sé si sepas que cuando un futbolista juega con una selección del mundo, una selección mayor ya de adultos, ya no puede volver a jugar nunca con ninguna otra selección. Por ejemplo, si tienes un papá español y una mamá mexicana y tú juegas con el equipo de México, ya no puedes jugar nunca con el equipo de España. Y al revés, si juegas con España, ya nunca puedes jugar con México. Solamente ha habido un caso de una persona que jugó para más de una selección, y de hecho no fueron 2, fueron 3 selecciones en 3 mundiales diferentes. Y les platico esta historia no nada más porque me gusta el fútbol, sino porque tiene algo en particular con el tema que te acabo de explicar. Les estoy hablando del futbolista Stankovic. Tal vez no lo conocen, lo voy a poner aquí unos segundos. Bueno, pues resulta que Stankovic nació en Yugoslavia, específicamente en Serbia, cuando todavía era una república de Yugoslavia. Y en el Mundial de Francia 98, él fue a jugar con el equipo de Yugoslavia. Como ya vimos hace rato, Yugoslavia se dividió en muchos países, y hubo una época en la que nada más se quedaron 2, que eran Serbia y Montenegro, siendo un país que se llamaba así, Serbia y Montenegro. Y en el 2006, en el Mundial de Alemania, Stankovic fue a jugar representando a Serbia y Montenegro. Por último, 4 años después, en el Mundial de Sudáfrica 2010, volvió a participar, pero ya cuando se habían separado Serbia y Montenegro. Entonces jugó con la selección de Serbia. Y ahora es el único futbolista con ese récord, que jugó con Yugoslavia, con Serbia y Montenegro y con Serbia. Les platico este ejemplo porque son cosas más recientes, cosas que a lo mejor podemos llegar a conocer y podemos llegar a darnos cuenta de que en la actualidad influye en lo que estamos viviendo día con día, así como lo ha influido toda la historia que conocemos desde los inicios del hombre de la humanidad, pero mientras más nos acercamos son cosas que más conocemos y que más podemos ver directamente cómo influyen en nuestro vivir de día con día. Con esto terminamos el fin del bloque socialista, espero que haya sido de su agrado. Ahora sí, terminamos el video para que pueda realizar la
Ficha 3.2, no olvides poner tu nombre en la caja de comentarios, grupo y número de lista para poder tomarte tu participación. Espero que la clase haya sido de tu agrado y ya sabes, puedes dejar tus recomendaciones si quieres, si crees que puedo hacer los videos más interesantes, dímelo con toda confianza. Si quieren que ponga diapositivas en vez de estar viéndome a mí hablar, lo acepto completamente. Es todo el día de hoy, termina tu actividad y espero que me mandes todo lo que te estoy pidiendo. Nos vemos la próxima.